gusto poder estar aquí otra vez, ¿no? Ya tenía 10 días fuera. En estos últimos 10 días compartí 27 veces. Me exprimieron el último día que estaba ahí, uno de los pastores me dice, te vamos a seguir exprimiendo. Yo le dije, bueno, lo único que queda es cáscara. Yo dije, yo no sé qué más pueden hacer, ¿no? Pero sí estuvimos también en los últimos días haciendo una lucha desde ahí hacia nuestro Senado, porque había salido una película que se llama 50 sombras de Grey. Es una película, si ustedes los padres no saben, una película que promueve en la mente de la mujer el sadomasoquismo y muchas otras cosas. Es una película que no es saludable para nadie, ni el matrimonio. Desafortunadamente aquí en México, cuando salió, en la primera semana, Gobernación no le había puesto una clasificación. Llegando a Celaya, un gerente que sabe que yo estoy en la lucha en contra de la pornografía, se reunió conmigo y me dijo que no la habían clasificado y estaba llenándose de puros adolescentes y muchas mamás llevando a sus hijos también para ver esa película. Jóvenes y adultos. Ya hemos hablado aquí de los daños que hace la pornografía a la mente. Hemos visto la decadencia de la sociedad. Y yo sé que algunos van a decir, es un poquito exagerado todo eso. Bueno, la realidad es que hoy en día sufrimos con la pederastría y la violencia a raíz, desprendiéndose todo de la pornografía. Y yo sé que también pederastría, para aquellos que no quieren aceptarlo, las Naciones Unidas declaró México el primer exportador de pornografía infantil a nivel mundial. Somos número 1. Entonces no estamos en la misma etapa que ayer, no estamos en el antes, estamos en una realidad que tenemos que enfrentar y tratar de cambiar. Entonces sí hicimos llamadas y escritos, ya finalmente la clasificaron, pero tengan cuidado. Ayer fuimos a pasarla en el cine, Claudia y yo, en Día de Amor y la Amistad, y no sabes cuánta gente comprando boletos para eso. Y yo decía, híjole, si supieran el daño que se están haciendo, pero a veces como algunos se creen grandecitos, pues tendrán que sufrir las consecuencias que vienen con esas decisiones. Pero padres, cuídense, que sus hijos, siéntense, hablen con ellos, hablen con claridad, porque la realidad es si no lo hace usted conforme a la Biblia, lo va a enseñar el mundo conforme a aquello o como ellos quieren, y no será lo que tú quieres escuchar. Entonces no vamos a destruir nuestra próxima generación, vamos a tratar de levantar con integridad. Entonces quería mencionarles eso para que supieran. En Estados Unidos yo soy parte del comité ejecutivo de una organización que se llama Asociaciones Religiosas en Contra de la Pornografía, RAP. Soy rapero, RAP. Y en Estados Unidos también tratamos con presidentes de denominaciones de tratar de lograr una clasificación de X o R21. No quisieron eso por la libertad que hay, no me sorprende, pero sí me sorprende de México, que ni quisieron clasificarlo al inicio. Entonces, gracias a Dios que finalmente tomaron nota de eso de nosotros. ¿Listos para la palabra? ¿Traen sus Biblias? ¿Biblias en alto? Dispositivo móvil, iPhone, iPad, lo que tú uses para la Biblia. Declara conmigo, esta es mi Biblia. Yo soy lo que dice que soy. Tengo lo que dice que tengo. Puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Estoy por recibir la palabra infalible, incorruptible de Dios. Ella me cambiará y nunca más seré igual. En el nombre de Jesús, amén. Si necesitas una hoja para apuntes, por favor levanta tu mano, un edecán se acercará. Estamos en la serie Conquistando, y el pasaje bíblico base que hemos usado es Hechos capítulo 1, anótalo en tus hojas, versículo 8. Pero recibiréis poder, ¿qué? Poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y hoy vamos a hablar de la parte de Judea. Y el objetivo de hoy es poder
determinar cómo Dios puede tratar en nuestra vida a través de confrontarnos, a través de lograr someternos a su voluntad, admitir nuestras debilidades, para que Dios pueda en nosotros conquistar nuestra Judea. Anoten esto en sus hojas, por favor. Dios quiere conquistar, siguiente pantalla, conquistar nuestra Judea. Cuando hablo de Judea, la semana pasada estábamos hablando de nosotros, Jerusalén, el nosotros, el conquistar lo que nosotros somos, y ahora vamos a hablar de nuestro entorno. Porque cuando cosas empiezan a surgir en nuestra vida, empieza también a transformar nuestro entorno. Me gusta el significado de Judea. Judea en el hebreo significa reconozco a Dios. Es el momento de reconocer a Dios. Cuando yo llego en un momento de mi vida donde reconozco no solo quién es Dios, sino lo que es Dios para mi vida. Fíjense que Judea es una tierra fructífera. Cuando uno va a la región de Judea, hay valles fructíferos, producen abundantes cosechas, viñedos que se pueden ver. Es una tierra sana, agradable, fructífera. Y es exactamente lo que Dios quiere para nosotros. Quiere convertirnos a nosotros en una tierra fructífera y abundante. A veces nosotros pensamos que Dios no le interesa eso, y de lo contrario. Dios se interesa en tu prosperidad, en tu bien. Dice que Él tiene planes de bien para ti, de darte un futuro y una esperanza. Ese es el anhelo de Dios para nuestra vida. Pero para que eso pueda surgir, Dios tiene que empezar a trabajar en mí. Y empieza de esta manera. Anota en tus hojas que para que esto suceda, debemos confrontar y admitir. Digan las dos palabras: confrontar y admitir nuestras debilidades en presencia de Dios. A veces nosotros llegamos ante Dios creyéndonos que somos infalibles, creyendo que nada nos puede suceder, o yo ya tengo tanto tiempo en el Señor que esas cosas no me pueden suceder. Y de hecho la caída viene con esa arrogancia, dice la Biblia. O sea, antes de la caída viene la arrogancia, el creerse súper espiritual o tan fijo que descuidas los detalles de tu vida. Pero lo que Dios quiere es que yo pueda llegar ante Él y poder someter mi voluntad. Váyanse a Éxodo capítulo 6 y vamos a leer unos cuantos pasajes ahí en relación a Moisés. Fíjense, Moisés es posiblemente una de las figuras más importantes en la Biblia como humano, una de las figuras más importantes para el pueblo de Israel. Y en Éxodo 6:28 dice: cuando el Señor habló con Moisés en Egipto, le dijo: yo soy el Señor. Habla con el faraón, rey de Egipto, y comunícale todo lo que yo te diga. ¿Quiere que comunique qué? Todo lo que Dios diga. Pero Moisés se enfrentó al Señor y le dijo: ¿y cómo va a hacerme caso el faraón si yo ni tengo facilidad de palabra? O sea, ¿cómo voy a enfrentarme a faraón si yo no sé hablar muy bien? Y él enfrenta a Dios. Y curioso, porque cuando nosotros vamos a mostrar nuestra debilidad, a veces nosotros llegamos pensando que es mi talento, mi capacidad. Dios no necesita tu talento y tu capacidad. Quiere usarlos, pero no necesita ni tu talento ni tu capacidad. Y Moisés llega ante él, fíjense, un hombre que se preparó en Egipto. Tuvo los mejores maestros, los mejores tutores, los mejores guías, los rodeó la mejor gente, se preparó de la mejor manera, y de pronto ante Dios dice: Señor, no soy bueno para dar palabras. Capítulo 7, versículo 1 dice de esta manera: toma en cuenta, le dijo el Señor a Moisés, que te pongo por Dios ante el faraón. Tu hermano Aarón será tu profeta. O sea, tú vas a ser como la máxima autoridad para faraón, pero voy a poner un vocero que se llama Aarón, tu hermano. Tu obligación es decir todo lo que yo ordene que digas.
Tu hermano Aarón, por su parte, le pedirá a Faraón que deje salir de su país a los israelitas. Voy a endurecer el corazón de Faraón y aunque haré muchas señales milagrosas y prodigios en Egipto, él no les hará caso. Entonces descargaré mi poder sobre Egipto, con grandes actos de justicia sacaré de ahí a los escuadrones de mi pueblo, los israelitas. Y cuando yo despliegue mi poder contra Egipto y saque de ahí a los israelitas, sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Lo importante es Dios en todo esto. Si yo llego aquí y puedo lograr las cosas basado en la capacidad que yo tengo, en el talento que yo tengo, entonces fui yo el que hice las cosas. Pero cuando yo no tengo la capacidad y de pronto me muestro ante Dios con esa incapacidad de poder lograr algunas cosas, entonces es ahora Dios el que hace las cosas. Miren, anoten en sus hojas, Dios no depende de mis habilidades o cualidades. Dios no depende de qué capacidad tenga yo, solo quiere el corazón en obediencia a su mandato. Si Dios dijo ve, hazlo, ve y hazlo. Dios todo lo que quiere es un corazón contrito y humillado, diciendo, Señor, yo no puedo, hazlo tú. Y en ese momento es cuando Dios puede manifestarse. Fíjense 2 Corintios 12:5. Anótenlo en sus hojas, por favor, 12:5. Dice, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Pablo hablando y dice, no me voy a gloriar en todas mis capacidades, todo lo que tengo. La realidad de mí mismo, nada tengo para qué gloriarme, pero en mis debilidades, ¿por qué? Santiago capítulo 5, versículo 17 al 18 dice, Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Fíjense, el gran profeta Elías, aquel hombre que mandó fuego del cielo, al rato sale corriendo porque le dijeron que lo iban a matar. Un hombre que tiene capacidad de decirle al cielo, desciende fuego y consume a todos estos, tiene después temor y sale corriendo. Uno dice, pues ¿cómo es? O sea, tiene debilidades como tú y yo, pero con fe oró que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Volvió a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo frutos. Y te das cuenta que, oye, este hombre tiene la capacidad, tiene la fe, pero tenía debilidades. O sea, lo que hizo al hombre y lo que hicieron los grandes milagros fue la fe que él tuvo, la confianza que él tuvo en Dios. El dilema nuestro es que a veces no confiamos en Dios. Mira, mi debilidad permite que la obra de Dios se manifieste, porque cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. Mi debilidad es cuando yo llego y digo, Señor, tengo incapacidad de ya arreglar mi matrimonio. Y vienes ante Dios a arreglarlo. Incapacidad de que mis hijos reconozcan el Evangelio y vengan al Señor. Yo ya no puedo hacer más, Señor. Y cuando yo llego con esa debilidad ante Él, ahora Él puede usar mi vida para manifestar su gloria y su grandeza. 2 Corintios 12:9 dice de esta manera, basta con mi gracia, este es Dios hablando, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. El poder de Dios se perfecciona en mi debilidad. Cuando yo le digo al Señor, yo no puedo, en ese momento el poder de Dios, cuando mi confianza está puesta en Él, porque yo puedo tener una debilidad y no saber que Él puede hacerlo todo. Nosotros creemos, porque recuerden que hay mucha gente que cree en Dios. Creer no es suficiente y hemos usado este relato muchas veces. Toda la gente dice que cree en Dios. Yo creo que esa silla puede soportar este cuerpecito, pero de nada sirve creer hasta que no voy y me siento sobre esa silla. En el momento que yo me siento, estoy comprobando que la fe que tengo es real. Todo mundo cree en Dios, pero pocos quieren obedecer su palabra. Porque queremos ajustar la palabra de Dios a nuestros caprichos y no a lo que Dios demanda de nosotros.
Aquí Pablo se está quejando de tantas cosas y del aguijón y que no lo reciben y que todo, y de pronto el Señor dice, bueno, basta con mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y ahora Pablo hablando, por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en ¿qué? No dice que todo lo puedes. Dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La clave es aquí, estás en Cristo. Si permanecen en mí, dijo Jesús, y mis palabras permanecen en ti. O sea, no es solo que tú estés en Cristo, es que la palabra de Él esté siendo creída y accionada en la vida de uno. Ahora, anota esto, para que el poder de Dios se manifieste en mi situación, debo de confiar en Dios como lo hicieron Moisés y Aarón. O sea, debo de poder decir, bueno, Señor, si tú lo dijiste, yo lo creo. Acción. Cuando Dios te dice cosas, por ejemplo, y usamos este ejemplo, es el más sencillo, perdonar. Qué difícil perdonar. Y hay mucha gente que dice, no, yo ya perdoné, pero el momento que el tópico sale con el nombre de la persona, te duele, quiere decir que no has perdonado. Hay una gente que habla de otra persona de pronto y a ti se te revuelve el estómago, ¿no? Y tú dices, ha de ser el desayuno. No, la realidad es que hay algo en tu vida que todavía no has podido entregarle a Dios. No has dicho, Señor, tengo una debilidad. La debilidad es que no puedo perdonar. Y yo necesito de ti, Señor. No puedo depender de mi capacidad, sino de ti, Señor. Quiero confiar en ti, quiero confiar en tu palabra. Nosotros necesitamos como creyentes aprender a vivir la vida de Dios, no hablar de la vida de Dios. Me encanta cómo lo decía San Francisco de Asís. Dijo, siempre predica el evangelio y cuando sea necesario usa palabras. Porque para él la vida en Dios se vivía, no tanto se hablaba. Y fue en su época el único, cuando los musulmanes estaban matando a todos los cristianos, él decía, alguien tiene que predicarles el evangelio, y se metió entre los musulmanes viviendo una vida distinta que todos los demás, viviendo la vida de Jesús. Porque todo lo puedo en Cristo. Él sabía que su capacidad no era suficiente. Salmo 125, versículo 1 dice así: los que confían en el Señor son como el monte Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Proverbios 28, 25 dice: el altivo de ánimo provoca contiendas. Mas el que confía en el Señor, ¿qué va a pasar? Prospera. ¿Quién prospera? El que confía en el Señor. Quiere decir que si no estamos prosperando, ¿dónde está nuestra confianza? Isaías 57:13 dice: mas el que en mí confía tendrá la tierra por heredad y poseerá mi santo monte. Por eso, como Moisés y Aarón. Fíjense cómo dice Éxodo 7:6. Éxodo 7:6. Moisés y Aarón cumplieron al pie de la letra las órdenes del Señor. ¿Por qué lo cumplieron? Porque creyeron. Porque creyeron. Por eso, anota esto en tus hojas: debemos obedecer la palabra de Dios. La palabra de Dios no está ahí para decir tengo la Biblia o leo la Biblia. Hay mucha gente que lee la Biblia. Hay gente que se la conoce al revés y al derecho y no ha cambiado en su vida. Su vida sigue siendo un desastre, porque la Biblia es para tomarla y obedecer las palabras que en ella están escritas, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Primera de Samuel 15:22 dice de esta manera: y Samuel dijo: ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca sus palabras del Señor?
Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Pero muchas veces, como nos enseñaron a ser religiosos, nosotros, de hecho, hasta hablamos del sacrificio de alabanza, porque así dice la Escritura, hay que hacer un sacrificio. Dios, el sacrificio que quiere es tu corazón rendido ante Él. Ese es el sacrificio que quiere. Pero nosotros a veces no sabemos darle y preferimos andar, llegar y por millas o kilómetros o días estar hincado y buscando, sacrificándonos a nosotros. Y David lo dijo de esta manera: si fueran sacrificios lo que necesita, yo se los puedo dar todos. Es mucho más lo que Dios quiere. Dios quiere un corazón rendido ante Él. Un corazón que esté dispuesto a creerle verdaderamente, y cuando tú le crees, accionas en su palabra. Cuando Dios te demanda algo de ti, lo haces. Deuteronomio capítulo 30 dice de esta manera: y te hará el Señor tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, para bien. Porque el Señor volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. O sea, el anhelo de Dios es eso. Y noten cuando obedecieres la voz del Señor tu Dios. ¿Cuándo vas a prosperar? Cuando obedezcas. Vas a abundar en fruto, vas a abundar en todo aquello que has pedido. Los hijos que has pedido que regresen al Señor. Aquel esposo que anhelas que regrese al Señor. Todo eso, cuando obedezcas la voz del Señor tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres al Señor tu Dios con ¿qué? Todo tu corazón y con toda tu alma. Noten cómo dice Juan 14:15. Dice de esta manera: si ustedes me aman, ¿cuántos aman al Señor? La mitad de ustedes aman al Señor. Si me aman, obedecerán mis mandamientos. ¡Auch! ¡Auch! Oh, pero cómo somos religiosos nosotros, y de pronto buscamos el pretexto para tomar una acción equivocada. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Primera de Juan 5:3 dice de esta manera: en esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos. Y estos no son difíciles de cumplir. No son difíciles de cumplir porque cuando tú amas, no te importa lo que tienes que hacer. Parejas, ¿se acuerdan cuando se enamoraron? Y de pronto viene bebé en camino y la esposa a las 2 de la mañana se despierta y dice: tengo ganas de tacos. Y tú dices: mi amor, ni te muevas, yo voy por los tacos, voy a ir a buscar una taquería a las 2 de la mañana. Y de pronto te acuerdas que estás en Tijuana. Sales y haces todo lo posible. ¿Por qué? Porque están enamorados. Cuando se quita ese enamoramiento, se levanta a las 2 de la mañana y dice: mi amor, tengo ganas de tacos. Y tú dices: mi amor, estás soñando, duérmete. Otro día podemos ir a los tacos, ahorita no es momento, estamos en Tijuana. ¿Por qué el Señor dice lo otro? En esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos. Porque cuando amamos a Dios, anhelamos hacer lo que Él pide de nosotros. Es una pasión hacerlo. Queremos obedecer pero cuando es religión, es sacrificio, y sacrificio a veces cuesta. Pero no son difíciles de cumplir cuando tú amas. Por eso Dios anhela, y en Mateo 22, 37 al 40 dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Cuánto corazón? Todo. Con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo es igual: a tu prójimo como a ti mismo.
Este es el camino que Dios quiere para nosotros, obediencia, que Él pueda tomar el control de nuestra vida. Anota esto, cuando obedecemos, se revelará Jesucristo a todos los que nos rodean. Ahora empieza a ser el impacto en nuestra Judea, en nuestro entorno. Porque cuando nosotros empezamos a obedecer, la vida de Jesucristo se empieza a revelar, lo que les hablaba de San Francisco de Asís. O sea, de pronto él anhela y se empieza a revelar la vida de Jesucristo. Cuando tú anheles obedecer la vida de Dios, no la religión, la vida de Jesucristo, sus palabras, sus mandatos, lo que Él demanda de mí, entonces los demás sabrán que Jesucristo es el Señor. Gálatas 2:20 dice así: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Colosenses 3 nos dice: si habéis resucitado con Cristo, busca las cosas, ¿de dónde? De arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque muertos sois y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cristo, cuando les enseñaba Jesús a los discípulos, ponía un niño sobre sus piernas y decía: el reino de los Dios es semejante a este niño. El reino de los cielos no es como este reino. Este reino hace las cosas distinto, pero el reino de los cielos hace las cosas, y si no te conviertes como este niño, no podrás heredar, entrar. Dios al conquistar nuestra vida y nosotros al obedecer su palabra, nos prepara para que su reino pueda ser expandido en nuestro entorno. ¿Por qué no ha cambiado las cosas? ¿Por qué de pronto Tijuana está creciendo más rápido de lo que la iglesia crece? Porque nosotros no hemos querido practicar la vida de Jesús. Hemos querido practicar la religión y las iglesias. Hemos logrado un patrón de lo que se hace, cómo se hace, dónde se hace. Y Dios ya no quiere que seamos así. Quiere que nosotros seamos testigos de su vida. Hebreos capítulo 8, versículo 10. Dice: este es el pacto que después de aquel tiempo haré con la casa de Israel, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré, ¿dónde? Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no es algo que tú tienes que hacer, es algo que tú anhelas hacer. Ya no es perdonar porque pues lo voy a hacer. Te voy a perdonar no porque yo quiero, sino porque así me dice Dios. Sino te voy a perdonar porque yo anhelo perdonarte, porque anhelo obedecer la voz de Dios. Y noten, al obedecer permite que se pueda ver el reino de Dios. Amados, en Tijuana vamos a hacer mucho más impacto con la gente cuando nosotros empecemos a vivir la vida del Señor. ¿Cuál es la vida del Señor? Porque a veces tenemos confundido qué es la vida de Dios. La vida de Dios es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. O sea, la vida de Dios no tiene que ver con ponerse saco y corbata. La vida de Dios tiene que ver con vivir el fruto del Espíritu, verdaderamente vivirlo. Porque es más fácil hablar de Él, no tan fácil a veces vivirlo. Hebreos 5 dice de esta manera: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Noten, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la ¿qué? Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Nosotros podemos caminarnos en confianza por donde quiera que estemos, podemos, no importa qué es lo que nosotros estemos enfrentando. La realidad es que podemos establecer el reino de Dios en nuestra vida.
justicia, amor, gozo, paz. Porque Él está con nosotros. Porque Dios es el autor de nuestra vida, de nuestra fe. Y cuando nosotros obedecemos esa palabra, de pronto va transformando nuestra vida. Por eso hemos dicho muchas veces, enamórate de la palabra. Nos enamoramos de las iglesias, de las estructuras, de los formatos. Todo esto puede cambiar. Todo esto, nada de esto y el formato que lo hacemos es importante. Lo más importante es que yo pueda entender la palabra y vivir la palabra. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Proverbios capítulo 10, versículo 9 dice, el que camina en integridad anda, ¿cómo? Mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Juan 16, 33 dice, estas cosas les he hablado para que en mí, o sea, en Cristo, tengan paz. En el mundo tendrán aflicción. ¿Cuántos de ustedes han pasado por momentos de aflicción? A veces son gruesas, ¿no? Miren, amados, cuando tú tienes a Cristo no quiere decir que no vas a pasar momentos. Somos humanos, vivimos en esta tierra, vamos a pasar por momentos difíciles. La diferencia es cómo enfrentas tú y cómo enfrenta alguien que no tiene a Dios. Cómo enfrenta aquel que conoce a Dios y confía en Dios y cómo enfrenta aquel que no sabe confiar en Dios. En el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Apocalipsis 3:21 dice de esta manera, al que salga vencedor le concederé el derecho de sentarse a mi lado en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado al lado de mi Padre en su trono. La realidad es esta. Estamos hablando de Hechos capítulo 1, versículo 8. Ahí empezamos todo el proceso. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Amados, el que desciende el Espíritu Santo sobre ti es mucho más que hablar en lenguas. Es el aprender a vivir la vida de Dios. Aprender a obedecer la palabra de Dios. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tomando en cuenta lo que hemos hablado, cuando el Espíritu Santo desciende sobre ti, estamos diciendo, Él está gobernando completamente tu vida. Él está ahora en control. Y nosotros ahora, cuando Él está en control, empezamos a ser fieles a su palabra. Y cuando somos fieles a su palabra, ahora somos testigos de lo que Él puede hacer. Cuando eso sucede, la gente a nuestro alrededor va a empezar a vernos. O sea, ese es nuestro entorno, Judea. Nuestra familia, la gente, amistades que tenemos, aquella gente con que trabajamos. Cuando eso empiece a suceder, entonces de pronto va a haber un fruto que sale de eso, porque ellos van a ver nuestra vida y van a poder ver la vida de Dios. Si le suben por favor al piano, por favor. Dios quiere confrontar nuestra vida, pero creo que lo que ha pasado en nuestra vida es que no hemos llegado a entender que tenemos que llegar ante Dios y no creernos religiosos, sino decir, Señor, traigo esta debilidad ante ti. Como Moisés, Señor, la realidad es esto. Amados, vamos a hacer mucho más impacto en esta ciudad. No cuando conozcamos más teología, sino cuando vivamos más la palabra. Cuando cumplamos con sus mandatos. Y si me aman, dice el Señor, obedecerán mis mandatos.
¿Se acuerdan cuando el rico llegó con el Señor? Y cuando Él está hablando de obediencia, está hablando del corazón depositado en confianza a Él. El Señor llega, el rico, y dice: oye Señor, yo quiero ser uno de tus discípulos. Ah, ok, cumple los mandatos. Cumple, distinto a vive. Dice: Señor, los cumplo todos. Y aquí está la prueba si los cumpla todos. Ah, ok, entonces vende todo lo que tienes y regálaselo a los pobres. Híjole, yo prefiero el sacrificio, Señor. Si me puedes dar una oferta de sacrificio, prefiero el sacrificio a tener que rendirte el corazón, porque cuando tú le rindes el corazón tienes que darle todo. Tus anhelos, tus sueños, tus deseos, todo al Señor. Y hay muchos de nosotros en la iglesia cristiana que no estamos dispuestos a darle todo al Señor. Si Dios te dice perdona, perdona. Si Dios te dice ama, ama. No porque es una buena sugerencia, porque transformará tu vida y tu entorno será transformado, porque verá la presencia de Dios. La pregunta que yo voy a hacerles es: ¿en qué área necesitas comenzar a obedecer a Dios? ¿En qué área? Cada uno de ustedes aquí tiene un área. A lo mejor como esposo no has sido lo que debes de ser. Y Dios dice: varones, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Ah, pero es que mi esposa no la conoces, si supieras de dónde viene. Si Jesús hubiese pensado eso de nosotros, no hubiera venido a dar su vida por nosotros. Pero se entregó. Aún siendo pecadores, Él dio su vida por nosotros. A lo mejor como padre, a lo mejor a ustedes les falta ser un mejor padre, o esposa, o hijo, o empleado, o jefe. ¿Qué hay en tu corazón? ¿En qué área necesitas comenzar a obedecer a Dios? Yo sé que el Espíritu Santo hoy está revelando eso a tu vida. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Gracias por la confrontación que hace tu palabra. Trata con nosotros y transfórmanos para ser una imagen y semejanza de aquel que fue primogénito, tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, porque queremos que nuestro entorno sea transformado por el poder tuyo, Señor. Y para que eso suceda, yo necesito someterme a tu voluntad, Señor. Me someto a ti, Señor. Dile eso hoy en este momento. Me someto a ti, Señor. Me someto a tu voluntad y a tu palabra en el nombre de Jesucristo. Ahora levanta tus manos y dale gracias. Dile: gracias, Señor, porque mi Judea será transformado, Señor, porque mi entorno será transformado por el poder de tu palabra, Señor, por el poder de la palabra que me transforma a mí, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén.